efectivamente determinados servicios de esa manera. Por tanto, continuar en esa línea nos parece correcto. Dos cuestiones se nos suscitan. La primera de ellas es que me gustaría conocer exactamente por qué mecanismo ha llegado al Ministerio de Economía y Hacienda estos locales, porque por compra directa no creo que haya sido. Por saber si son provenientes de algún tipo de expropiación y a quién se les ha expropiado y por razón de qué. Porque dependiendo de cuál sea el origen de esa expropiación nos parecería más razonable o menos esta propuesta. Y por otra parte también nos gustaría saber cuánto va a costar adecuar estos locales, porque supongo que estarán en bruto, que no estarán en situación de uso para mañana mismo. A partir de ahí estableceríamos nuestra posición en la votación. Muchas gracias. Señor Yurquez. Sí, bueno, en cuanto plantea la cuestión de por qué mecanismo llega Hacienda a ser titular de estos locales, pues habrá que hacer la consulta en Hacienda. Nosotros hemos tenido únicamente conocimiento de que esos titulares son, de que esos locales son propiedad del patrimonio del Estado, de Hacienda Pública, y la posibilidad de que estos locales sean puestos a nuestra disposición. Hemos entrado a valorar más allá de dónde pudieran venir. Consideramos que tener a disposición del ayuntamiento más de 200 metros del ayuntamiento, del municipio, más de 200 metros, sin que eso suponga, porque no va a suponer coste alguno, sería una cesión casi vitalicia y por coste cero, pues lo consideramos positivo y por eso traemos esta propuesta. Aquello de que cuando gobernaban ustedes redujeron los locales hasta el último día, bueno, hasta el último día de su gobierno no, meses posteriores incluso, aquí ha habido locales innecesariamente arrendados, puesto que había espacios públicos cerrados, como por ejemplo en el Centro de Mayores Manuel Sandes, había zonas cerradas, zonas que no se estaban utilizando y por contra tenían otros espacios arrendados. En urbanismo había espacios suficientes para albergar otras dependencias, como por ejemplo las oficinas de las mercantiles ESA, pero ustedes optaron por mantener el arrendamiento de la sede de GESA a pesar de la situación económica por la que atravesaba. Entonces, decir que ustedes también han hecho una política similar a la que sí estamos haciendo nosotros, de optimización del espacio público y de tratar de atraer, de enriquecer, de aumentar con coste cero, insisto, los espacios públicos, choca con la realidad de los hechos, porque incluso las deudas por sus arrendamientos las hemos tenido que afrontar, su pago lo hemos tenido que afrontar nosotros. Así que nada, consideramos que es positivo. En cuanto al estado de los locales, están en bruto, su adecuación será o con medios propios o con financiación ajena. Estamos pendientes de que se nos ingrese la subvención por el PFEA y bueno, pues se estudiará si cabe acometer las obras de adecuación de estos locales, siempre y cuando su cesión sea seguida de esta solicitud. Decía de hacer las obras de adecuación con cargo a esa subvención o a otra que en un futuro se convoque. Si no, pues lo haremos con los medios propios, como venimos haciendo muchas otras cosas en este ayuntamiento. Así que por considerarla muy positiva para nuestro ayuntamiento, para nuestro municipio, votamos a favor de esta propuesta. Señor Rivero. Señor Martín. Sí, un par de cuestiones nada más. En primer lugar, hombre, tampoco voy a entrar yo ahora en la línea de la revisión histórica que le decía anteriormente, pero al menos que no se tergiverse la realidad. Si se ha podido trasladar el centro de formación de adultos es porque se ha construido una jefatura de policía nueva, eso es innegable. Si ya no se necesita ningún local para cursos es porque hay un centro de formación municipal, eso también es innegable. Que quedaran temas por solucionar, por supuesto, pero que se habían iniciado soluciones también. Y otra cosa que me preocupa y a la que no se ha hecho en absoluto referencia, cuando hemos hablado de adecuar los locales, si ya está atendiendo, ¿puedo seguir? Decía que cuando se ha hablado de adecuar los locales, no se habla de cuál es el presupuesto que se va a necesitar, independientemente de cuál sea la fuente de financiación, que podrá ser externa, como usted ha dicho, o correr por cuenta del ayuntamiento, y sobre todo una cosa muy importante. Si esos locales, como parece deducirse de las siglas que acompañan su ubicación, están en la planta primera,
y van a ser destinadas a servicio público, tienen que ser accesibles. Y para ser accesibles necesitarán un ascensor. Por tanto, antes de poner en marcha cualquier servicio público en ese lugar, si no lo hay, que yo lo desconozco, habrá que hacerse un ascensor para poder utilizarse por parte de este ayuntamiento. Señor Yurka. Sí, somos observadores y también somos conscientes de los problemas de accesibilidad que tiene, porque además las escaleras son muy empinadas. No es ello óbice para que perdamos la oportunidad de incorporar a los espacios públicos de este municipio esos locales. Ya luego veremos cómo, y a lo mejor desde Diputación se nos puede favorecer con algún tipo de subvención o ayuda para la eliminación de las barreras que suponen lo empinado de aquella cuesta y la carencia de un ascensor. Nosotros si contratásemos la instalación de algún ascensor, lo pagaríamos, no haríamos como han hecho ustedes, que hemos venido también pagando sus ascensores hasta... Sí, usted se puede reír. Claro, usted me dice que no quiere discutir de cuestiones de tiempo atrás, de las cuestiones de su mandato, pero claro, no quiere discutir porque no le conviene, no es conveniente, sencillamente. Sí, tenían ustedes la oportunidad de haber reubicado mucho, sin que esto sea el objeto del debate de esta propuesta, pero como ustedes al final derivan el debate a otras cuestiones, pues miren ustedes, si se lo tengo que decir, se pueden haber reubicado, porque nosotros simplemente lo que hemos hecho es reubicar en zonas ya existentes. Ahí tiene el ejemplo de Guadalinfo, tiene el ejemplo del Centro Manuel Sanz, he dicho antes, tiene el ejemplo en su día de las oficinas de GESA. Simplemente era cuestión de no querer gastar, simplemente era cuestión de no derrochar, de ser un poquito más consciente de que se manejaban fondos ajenos y optimizar los recursos propios únicamente. Yo entiendo que esto a usted no le gusta escucharlo y por eso no quiera entrar en esa línea, como usted dice, de debate de tiempo atrás. Se acometerán las obras precisas una vez que se disponga de los locales y se le tenga adjudicado una finalidad, se acometerán las obras precisas para hacerlo accesible, usted no tenga la menor duda. Reiterar el voto a favor a la propuesta. No he entendido al final el voto del Partido Socialista. Sí, nosotros votamos a favor. Pues entonces queda aprobada por unanimidad esta solicitud de cesión gratuita de inmuebles de la organización Aljapar. Pasamos al punto octavo, que es la dación de cuentas del informe sobre estabilidad presupuestaria. Señor interventor. Bueno, como se comentó en la comisión informativa pasada, previa al Pleno, este informe sobre estabilidad presupuestaria es el que se refiere a la derivada de la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2012, ya que lo que es el informe de estabilidad presupuestaria del presupuesto del 2013 va en el expediente propio. Este informe se realiza al amparo de lo que prevé el Real Decreto 1463/2007, por el que se desarrolla para las entidades locales la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y del mismo, tal y como se expone, se deduce que hay una situación de inestabilidad, una necesidad de financiación de 3.763.455 euros, lo cual implica, como consecuencia directa, la necesidad de que se elabore y se presente al Pleno para su aprobación un plan económico-financiero que deberá permitir que en un año se alcance el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Plan que, en definitiva, pues tendrá que ser también consonante con los que ya existen aprobados por la corporación, que recordarán que actualmente esta corporación pues tiene un plan derivado del Real Decreto Ley 5/2009, que en aquel momento, aunque era para una operación de crédito a 6 años, se exigía la elaboración de un plan a 15 años y otro plan que se aprobó en el año pasado, en el año 2012, para la concertación de las operaciones de crédito del Real Decreto Ley 4/2012, el plan de pago a proveedores, que en ese caso era un plan a 10 años, y además también tendrá que conjugarse con el plan que se traerá para la refinanciación de préstamos que autorizó la Ley de Presupuestos del 2012. En este último caso será 5 años, con lo cual, bueno, pues hay un pequeño galimatías de planes de ajustes de
reequilibrio y económico-financiero que contemplan pues una serie de medidas y demás que en su momento pues habrá que conjugar. Señor Rivero. Sí, bueno, como el título, el cabezado de este título, de este punto del orden del día, dice esto es una dación de cuentas, por tanto nosotros aquí no tenemos nada que decidir. Yo creo que es claramente reconocida o conocida nuestra postura, la postura de nuestra formación política de Izquierda Unida en la materia de la estabilidad presupuestaria y, como sabéis, ha sido totalmente contraria. Nosotros no podemos hablar más que los datos que aquí refleja el señor interventor, pues tendremos que admitirlo y respetarlo en el sentido de que se elabora desde un punto de vista técnico. Pero claro, lo técnico luego muchas veces se confunde por lo político, porque esto parte de una legislación que hacen los políticos en este caso el Partido Popular, que ha entendido que siempre hay que acudir a la estabilidad presupuestaria. Da igual en absoluto los daños colaterales. Da igual en absoluto que haya gente pasando hambre. Da igual que haya un 30% de paro aproximadamente. Da igual que haya un 50% de paro juvenil. Y lo triste de estos informes es eso, es que incluso nos recomiendan mucho más sacrificio. ¿Cómo va el ayuntamiento a poder acometer una reducción como la que se plantea? Ya llevamos 4 planes, según le he contado al señor interventor, más unos 5. Planes que van a ir siempre destinados a más recortes. Y al final uno se tendrá que terminar preguntando para qué sirven las instituciones. Porque si las instituciones es cuadrar matemáticamente los números, al final nos encontramos que esta institución solo sirve para retroalimentarse, para seguir caminando pero sin servir para nada. Esa es la deducción que nuestro grupo político saca de aquí. Yo creo que hay que ahondar mucho más, hay que hablar mucho más de política y no solo mirar a la economía como el centro del universo. Debe de ser algo más importante. Aquí hay personas que no tienen empleo, muchísimas, y esta ley y este informe, la verdad es que sirve bastante poco, desde el punto de vista político, por supuesto, para arreglar esa situación. Reitero, si no cambiamos el rumbo de las cosas, nos encontraremos con un país empobrecido. Señor Martín. Sí, muchas gracias. Nosotros hemos reiterado ya en este pleno que el problema de las entidades locales, de los ayuntamientos, fundamentalmente, es que el modelo de financiación es absolutamente insuficiente y vamos a seguir insistiendo en esa línea. Eso, en tanto el boom urbanístico pudo solventarlo por otra vía, no se notó, pero ahora es una realidad que está produciendo unos efectos muy negativos. Y no lo solventamos solo por la vía de cerrar el grifo, es que necesitamos más agua. Es que los ayuntamientos necesitan un modelo de financiación diferente y hasta que no se produzca ese cambio legislativo en nuestro país, ahora que lo necesitamos, evidentemente los planes de estabilidad lo único que conducen es a un ahogamiento progresivo de las entidades locales. Estamos en un bucle casi hacia un pozo del que no tenemos capacidad de salir con los recursos actuales. El señor interventor decía, y creo que define muy bien el panorama jurídico en esta materia, como galimatías, el conjunto de medidas que el Gobierno está sacando día sí, día no, algunas incluso contradictorias entre sí, entre estabilidad presupuestaria, techo de gasto, planes de ajuste, planes económicos financieros. En última instancia, la filosofía es siempre la misma. Menos dinero, menos recursos, menos servicios, más estrangulamiento de las entidades locales. Y por si fuera poco, ahora tenemos la espada de Damocles de una reforma de la ley que nos plantea que los servicios que no estemos prestando en condiciones los tendrán que prestar las diputaciones provinciales, con el consiguiente follón, la pérdida de autonomía municipal que eso significa, y entrar en un panorama, desde luego, nada halagüeño. Por otra parte, en el propio informe de estabilidad presupuestaria, que está fechado a 25 de abril del 2013, hoy estamos a día 6 de junio, se dice que en el plazo máximo de un mes se tiene que elaborar un plan económico financiero que tiene que aprobar este pleno. Pues a mí no me salen las cuentas.
Pero el plan económico y financiero tendría que estar ya elaborado, tendría que